por dos razones. La primera, porque vamos a ver una teoría que pues les comparto, es parte, digamos, como de lo que leo y trabajo actualmente con mi tesis y pues es lo más chévere de todo al final porque es como lo que yo investigo, también lo puedo traer como un poco a la clase, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación digital y esto es parte de lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado, estamos pues como revisando cómo consumimos y cómo digamos, se está interpretando ese tipo de interacción que hoy tenemos con la tecnología, ¿no? Todas las miles de interpretaciones y este nuevo como mundo, cómo ecosistema, cómo se viene formando de alguna manera. Pero también pues tiene que ver con cómo reflexionamos acerca de cómo esa audiencia digamos, ha cambiado en los últimos 20 años, ¿sí? Una audiencia que de pronto era mucho más estática, ¿no? O en referencia a los medios tradicionales, y una audiencia entonces que ahora que se convierte y tiene otras, digamos, características, podríamos decir. Les voy a compartir entonces en este momento ¿están viendo mi pantalla ya? Esta Sí, presentación, si profe, alguien no la perfecto. puede ver o quiere verla, descárguela de modo virtual que ahí está listo. Ok. Entonces, lo que vemos en este momento, ¿cierto? Vamos a partir de ese gran concepto de comunicación digital, chicos, para hablar del primer momento que sería para interpretar y para saber cómo llegamos aquí, ¿no? O sea, cómo llegamos a esto de la comunicación digital finalmente, mis chiquitos. Pues terminamos aquí por unos procesos de mediación que hemos vivido como seres humanos. Y creo que mucho de lo que hemos hablado en las teorías, digamos, vistas desde lo que ustedes han abordado dentro del Pensum como teorías de comunicación, me encanta saber que siempre me ha gustado y lo he dicho en las clases, el enfoque que tiene la universidad desde el área teórica, que es la que donde yo estoy, y es que siempre he entendido la comunicación no solo desde los medios, ¿sí? Les cuento, chicos, que cuando uno va a otras universidades y pues he dado muchos cursos, casi siempre cuando se empieza a teorizar de la comunicación, entonces empezamos con los medios. Creo que ahí, digamos, se pierde la conexión real de la comunicación cuando desde la interpretación un poco más sociológica, sociocultural, ¿no? Más latinoamericana también, estamos hablando que la comunicación también es diálogo. Entonces, desde allí, entender que la comunicación y el primer estado de mediación está en lo oral, ¿sí? Y se va a dar, y recuerden lo que fue como lo que vieron por allá en primer semestre seguramente, pues la relación cercana, cómo nos empezamos y el lenguaje empezó a explorar, ¿cierto? Desde lo obviamente desde lo oral, kinésico, ¿no? Todas esas ideas, la conexión con lo humano a través de la madre, ¿no? El amor, recuerden todo ese tema. Entonces, desde allí, ese proceso de mediación, ¿sí? Digamos que fue como el primero, ¿sí? Tenía qué características? Un espacio y un tiempo determinados, ¿sí? Era una cosa física de contacto real con el otro, ¿no? Allí está dada la comunicación oral. Y bueno, de alguna manera se fue transformando gracias a lo escrito, entonces, digamos, pudo quedar impregnado, pudo enviarse a través de papiros y obviamente los espacios y los tiempos en que esa comunicación se daba podía ser eternidades, ¿no? Las cartas y todo esto. ¿Cierto, chicos? Entonces, ese es el primer estado de mediación por el cual ha pasado la comunicación y por el, digamos, que históricamente hemos vivido. El segundo, obviamente, entonces nos conecta ya con el tema un poco de avance, la tecnología, la ciencia, y nos va a hablar de esos medios de comunicación. Y puse entre paréntesis, si ven, antes masas. ¿Por qué creen que le puse antes masas? A ver, chicos, ¿quién se atreve a lanzar alguna idea? ¿Por qué creen que estoy diciéndole a los medios de comunicación que antes esos medios eran llamados masivos? Dime, Henry. Si no estoy mal, los medios tradicionales, como televisión, la radio, son, digamos, así para colectivo o grupo de personas más usuarios, digámoslo así. El internet todavía es algo que pocas personas tienen, entonces no, como que todavía no son catalogadas de masas, digámoslo así. Sí, claro, o sea, con el nacimiento de Internet lo masivo es así de chiquito, ¿no? O sea, realmente el tema de la viralización
es mucho más explosivamente, digamos, grande que lo que pudo haber sido llamado antes los medios masivos de comunicación, ¿no? Ya es otro nivel, digámoslo así. Bueno, muy bien. Y el tercero, pues digamos que, ¿qué pasaba en el nivel de mediación? ¿Cómo eran las relaciones en ese segundo estado, chicos? ¿Cierto? Entonces, ahí lo que se llamó en el primer estado emisor-receptor, si se acuerdan, ¿no? Algo así, o lo que también podemos ver, digamos, en ese primer momento se transforma con los medios de comunicación, se transforma a audiencias, ¿cierto? ¿Sí? Y a públicos, ese emisor y sobre todo la recepción, ¿no? También los tiempos y las condiciones cambian, ¿no? De la recepción, de esa mediación, digamos, porque sigue siendo una estructura como muy lineal, tradicional, recuerden, ¿sí? Emisor, mensaje, receptor, ¿sí? Limitadísima la retroalimentación y se dan en unos espacios y tiempos especiales. Entonces, cómo se consumía la prensa, en qué espacio se consumía la televisión, la radio, ¿no? Entonces, pues eso digamos que son como de otros cursos que podríamos traer. No sé si alguno de ustedes está viendo también Comunicación 2, entonces miraremos como la radio tenía sus espacios y sus momentos, ¿no? No, el momento fue el centro de la familia, luego se convierte como ese acompañamiento de toda la vida, ¿no? La televisión también, como ha pasado de ser el centro de la casa a que cada uno también lo tenga individualmente. Bueno, muchas cosas de cómo se consume y los espacios, pero de alguna forma limitados, ¿no? Limitados estos espacios de comunicación, digamos, y con solo un sentido y una direccionalidad de comunicación. El tercer estado entonces de la mediación, chiquito, sería esto. Esto que hemos, o lo que lo podremos llamar es vivir en la imagen digital. ¿Sí? Esa es la imagen. O sea, no es un lenguaje, no es una palabra digital, es la imagen. ¿Sí? Estamos en el reinado de la imagen, podríamos decirlo totalmente. Y una imagen digital que nos abre como muchísimas posibilidades, ¿cierto? Primero que todo, no, a diferencia del primer estado donde era necesaria que el sujeto y que los sujetos estuvieran cerca para que se diera esa comunicación, hoy es todo lo contrario, ¿no? Aquí estamos nosotros como el mayor ejemplo de esto que está pasando y es que estamos ustedes, cada uno desde su espacio individual y el mío también, en un proceso que digamos que es de aprendizaje, ¿sí? Y de conocimiento y de intercambio. Entonces, ahí digamos que se transforma realmente el contacto y la distancia entre ese emisor y receptor, ¿cierto? O sea, y sobre todo porque esta posibilidad nos da además no solo la linealidad tradicional de emisor, mensaje, receptor, sino que confluyen muchas opciones de retroalimentación, ¿no? Y de interactividad. Qué pena. ¿Me Hola, puede volver a repetir? Profe, qué pena. ¿Me puede volver dime a Samuel. repetir lo de la imagen? Es que se está escuchando para mí un poquito entrecortado. Ok, Qué pena. listo, entonces, sí, no, está bien. ¿Los demás me escucharon más o menos bien o cómo fue? ¿Se cortó? ¿O solo fue para Samuel? Fue yo, profe, fue yo. Listo, ok. Fui yo. Igual, Samu, o sea, y cualquiera está quedando grabado, pero está bien que me pregunten. Mira, entonces, el tercer momento es la imagen digital, que digamos que como que es la reina sobre la palabra. Es una imagen digital que, digamos, que transforma, lo primero que transforma es esto. Si en el lenguaje oral necesitábamos que la comunicación fuera presencial entre los sujetos, ahora es esto, ¿no? No necesitamos la presencialidad, nosotros somos el ejemplo de esto, ¿no? Para una clase no necesitamos estar juntos en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque la posibilidad que nos da esta imagen digital es que haya distancia entre emisor y, digamos, receptor de alguna manera, ¿cierto? Que además se pueda hacer interactividad, porque me preguntas, profe, no respondí, de igual manera estamos como tratando de mediar y de construir en conjunto, ¿no? ¿Sí? Y digamos que convierte a todos los actores, tanto emisores y receptores, podríamos decirlo en este momento, eh, como en la clase, o podríamos decir un poco espectadores y actores, pueden ir construyendo el relato, pueden ir construyendo, pueden estar participando constantemente, ¿no? Entonces, si lo llevamos a ejemplos reales, ¿no? Los foros, las discusiones, todas las transformaciones que una imagen, por ejemplo, da hoy en día en Internet, los memes,
bueno, y demás, ¿no? Obviamente esta imagen digital, pues entonces nos lleva a características de esa imagen, ya lo vamos a ver, pues que tiene que ver con el hipertexto, todo lo que vamos a ver también en el curso frente a la realidad virtual, que nos estamos acercando como poco a poco, cada día más a ella, ¿no? Y saber que el tiempo y el espacio pues están transformados totalmente en esta forma en que la comunicación, digamos, como que ha afectado, digamos, eh, la imagen de tal manera que pues la tecnología y su entorno digital, su entorno comunicativo pues es otra, diferente a, a cualquier que anteriormente digamos se haya vivido, ¿no? Una transformación digamos constante, ¿sí? Donde se puede como variar a veces el orden de los acontecimientos, de cómo pasan, de cómo también uno empieza a vivir un poco la vida y sus relaciones, ¿no? Como los relatos se construyen y quizás no todos son iguales, ¿no? De alguna manera. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Claros con esos tres estados de la mediación? Samuel, ¿me escuchaste mejor la imagen digital? Sí, profe, muchísimas gracias. Vale, listo. Entonces vamos frente a esta misma, gracias a comunicación digital, vamos a entender tres importantes como fundamentos. Eso, pues cuando uno dice fundamento, digamos que son tres grandes mm, bases que tiene la comunicación digital. ¿Sí? Voy a empezar a hablar no con las TRIC, voy a empezar a hablar un poco de esto que es la complejidad y la incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué nos trae este momento y nosotros lo estamos viviendo más que nunca? La complejidad debido a, ¿qué? A lo que veíamos, digamos, clases pasadas, gran cantidad de información, ¿no? Infoxicación, sobreinformación, ¿no? Todo lo que vimos en la lectura, todos esos conceptos que nos están llevando un poco a qué complejo ahora el mundo con toda la información, saber qué es la verdad. Pero al mismo tiempo, esa complejidad está dada por la tecnología, ¿sí? Porque hay una cantidad de interacciones que nos sobrepasan. Si no nos alcanza el día, seguramente para toda la información que nos puede de alguna manera llegar. Entonces, ¿qué dicen como los intelectuales y Morín y todos estos? De alguna manera, que tenemos una gran necesidad de tener una lógica, como un valor o como, digamos, como estamos insuficientes de diálogo, ¿sí? Algo que nos lleve como a enfrentar, ¿sí? Cómo analizar, cómo construir y qué hacer con toda esa cantidad de información. Esa es la complejidad, de alguna manera. O sea, ¿qué estamos haciendo con todo lo que sabemos, con toda la información que estamos recibiendo ahora? Entonces quedamos un poco como abatallados e inmóviles. Sí, entonces digamos que allí está el tema de la complejidad, que cómo construir, digamos, una lógica en este momento, ¿sí? A través del diálogo y la contradicción constante, de alguna manera. Y por otro lado, esa misma como complejidad trae en sí algo que se llama el principio de incertidumbre, ¿sí? Hay un cierto grado de incerteza, nada es seguro, nadie sabe qué va a pasar mañana. Nosotros lo estamos viviendo más que nadie en este momento de pandemia. O sea, le abrieron a todo el mundo la posibilidad y seguramente va a haber una segunda ola fuerte de contagios. ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Entonces, esa incertidumbre la trae de alguna manera, pues para nosotros más complejo con el tema de la pandemia, pero de alguna manera todos esos cambios, esas, eh, esa incertidumbre frente al conocimiento, a qué es verdad en lo que estamos consumiendo a través de las múltiples formas de información que tenemos hoy en día, ¿no? Esto hacia dónde nos está llevando, como que hay unos laberintos que uno no sabe cómo hacia dónde seguir, podríamos decirlo. A eso se refiere la incertidumbre, ¿no? ¿No? Y obviamente, ¿cuál es el rollo? Que entonces, ¿qué hace la incertidumbre? Nos tiene que sacar de sí mismo, a lo que nos quieren llevar, que es simplemente a meternos en nuestra individualidad
¿Y cómo salir de la incertidumbre? Pues a través de un trabajo que se llama la inteligencia colectiva, y es realmente la construcción en conjunto, hacer válidos todos los puntos de vista para poder, digamos, superar un poco esa incertidumbre y, digamos, fijarse de alguna manera objetivos comunes. Entonces, después de, ¿cómo les fue con esas dos ideas? Complejidad e incertidumbre. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sé que no es fácil, pero trato de resumirlo y explicarlo desde allí. Si creen que entienden un poco y han sentido complejidad e incertidumbre, chicos, ¿qué me dicen? ¿Nada? ¿Cero? Pues ¿Entendido? incertidumbre, sí, ¿no? Siempre hay como una pizca de incertidumbre en las cosas, ¿no? No solo en esto, sino en todo, en nuestra vida, en todas las situaciones que vamos pasando, hay un porcentaje de incertidumbre, ¿no? Porque no estamos seguros de lo que va a pasar o de lo que puede pasar. Ok, sí. Vale. Bien. Bueno. Bueno, y lo complejo. ¿Qué es lo que también y es importante entender que es una característica, obvio, de la sociedad, Ana María? Pues, hace parte de la característica de la sociedad actual. Quizás hace 100 años o en la modernidad total había cosas más ciertas, ¿sí? Había menos información y eso hacía que no miráramos como hacia quién creemos, ¿no? Entonces, eso hace parte también de este momento. Listo, gracias Anita. Espero que entonces vamos avanzando. Y ahora sí, voy a tomar como después de hablar pues de esta incertidumbre y la complejidad, de esas relaciones mediadas, ¿sí? Mm, digamos como los teóricos que sigo, mis profes, mi directora de tesis, ellos han creado como un término que se llama las TRIC y creo que es muy importante hablarlo porque realmente hoy en día nuestras relaciones parten de esto, si no, mírennos a nosotros, esta relación docente-estudiante si no está totalmente mediada por la tecnología. Entonces, es una tecnología que media nuestras relaciones, no solo información y comunicación, sí, eso lo sabemos hace mucho tiempo, pero creo que eso es como lo más importante hoy en día. No solo está mediando cómo consumimos información, cómo nos comunicamos, sino que realmente, chicos, ¿cierto? Es vital hoy para nuestras relaciones. No, WhatsApp, nosotros, por ejemplo, por eso les dije en el comienzo WhatsApp, porque a mí me parece vital como esa herramienta, es mucho más rápida, la gente se puede informar sin llegar al correo, pues, y tener el computador y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay miles de investigaciones como la que, por ejemplo, leímos para el tema de los analfanautas, que nos muestran, sí, que digamos, los menores, hablando como de la gente joven, ¿cierto? Primero que todo ya tiene unas destrezas tecnológicas que están asociadas con las redes sociales. Ustedes ya saben hacer ahora su TikTok, manejar toda esta imagen a través digital, a través de sus redes y demás. Son ustedes los que tienen como esas habilidades innatas y ya lo había dicho. Y de alguna manera también ustedes a través de lo que consumen y puede ser basura al final o lo que sea, pero son ciertas como habilidades que se van tomando para la vida, ¿no? Que ustedes también le tienen cierto significado, ¿no? Y se pueden emocionar, pueden llorar, pueden reírse, y socializan a través, digamos, de estas redes, ¿no? Conocen mucho. Y ya hemos hablado también aquí de la forma en que necesitamos aprender algo nuevo y buscamos un tutorial y de alguna manera, ¿sí? Esta forma en que, eh, digamos, que nos conectamos nos hace socializar y conocer de otra manera, ¿sí? ¿Qué es como lo importante al final? Revisar que estas relaciones y este momento, digamos, y estas lecciones de complejidad, incertidumbre, de cambio, no pueden ser vistas como un obstáculo realmente, sino como una oportunidad como de salto, de transformación, digamos, de cambio, para entender eso que les decía hace un rato, que tiene que ver con
la construcción, la inteligencia colectiva, poder construir comunidad en grupo, ¿sí? Y realmente tenemos los instrumentos para hacerlo. La tecnología nos da esa forma, digamos, de poder trabajar en colectivo, así no sea de una forma física, porque ya lo tenemos súper claro con el tema de las mediaciones y la imagen digital, ¿cierto? Entonces, digamos que hay que tener es como reglas, saber gestionar, ¿cierto? Protocolos y demás para poder crear a través de tejido colectivo, ¿no? Y eso es lo que ustedes ahora hacen también, o cómo hacen, por ejemplo, para hacer sus trabajos hoy en día en grupo, lo vamos a tener que igual de alguna manera poner en práctica, ¿no? Para este curso. Y finalmente, el fundamento del conectivismo, chicos, lo real, la tecnología, es la que nos facilita el acceso, todo, ¿no? Todo lo facilita hoy la tecnología, clasificar, procesar, almacenar información, ¿no? Distribuirla. Todo, digamos, de alguna manera es a través de la tecnología que estamos solucionando todo en la vida. Que cómo se hace una receta, que necesito averiguar esto, todo es San Google, ¿no? El celular y nos va resolviendo y de alguna manera se convierte, dice algunos autores, ¿no? Que el conectivismo es como una epistemología donde, digamos, hay todo un sistema de ideas, ¿sí? Que se interpretan, que tienen sentido y que de alguna manera produce conocimiento, pero ¿cuál es la característica en un entorno conectado, ¿no? En un entorno conectado lo ven como esos nuevos teóricos, filósofos de todo este tema actual, ¿no? Digamos, conocimiento, digamos, tiene como ejes de alguna manera. Por ejemplo, ese conocimiento nos puede llevar a aprender, ¿sí? De alguna manera se puede aprender de muchas maneras, le hemos dicho, a partir de múltiples dispositivos, y esto nos hace el uso constante de esta herramienta. Por ejemplo, nos cambiaron Webex, ahí hemos estado, nos hace cada vez con la práctica ir mejorando la habilidad, se supone que eso es así. Entonces, a eso nos referimos con fundamentos. Y finalmente vamos a hablar de 3 ideas, o sea, principios, ¿sí? Si esos eran como elementos, bases, los fundamentos, los principios es lo que debe estar, o sea, la comunicación digital tiene estos principios o estas características. ¿Cuál es? La inmersión. ¡Buf! Nos mete, nos pone como los audífonos, los que tenemos audífonos en este momento, y nos hace incluir. Cuando estamos viendo una película, cuando estamos jugando videojuegos, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahora con la realidad virtual, que es como lo que, digamos, está muy, muy en auge y va a seguirlo estando. Entonces la inmersión es esa relación entre usuario y la pantalla, ¿cierto? El internauta totalmente interactuando, participando, ¿cierto? Generando red, haciendo miembros, ¿no? Entonces, es lo primero, estamos inmersos en estos espacios digitales. Son escenarios diferentes construidos a través de la tecnología, ¿sí? Que tienen temporalidades muy diferentes, ¿sí? Cada uno tiene, digamos, un momento de duración, ¿sí? De alguna manera, de relación a veces en algunas cosas con un tiempo físico, ¿sí? Por ejemplo, un concierto virtual, podríamos decirlo, trata de simular ese momento, pero tienen también su tiempo, sus espacios, momentos, y además, de alguna manera también es emocional, ¿cierto? Porque en esos espacios no sé, nos podemos poner alegres, tristes, llorar, ¿sí? Hay una implicación de sensaciones, aquí nos podemos aburrir, bueno, qué sé yo, de alguna manera. Y estaría, pues, obviamente, otro principio importantísimo, que es la interactividad, la posibilidad de entrar como a diversos mundos, universos ficcionales, como les dicen, que realmente se puede actuar a través de la máquina, ¿no? A través de una palabra, de un link, podemos generar, o sea, a través de la misma hipertextualidad, que es el otro principio importante, ¿cierto? Que es el hipertexto. ¿Sí? Un texto que puede ser una imagen, no tiene que ser específicamente un texto escrito, que puede ser, bueno, cualquier tipo de imagen digital
que tiene la característica, que tiene unos códigos, esa hipertextualidad, para podernos llevar a un segundo momento y acceder a otro contenido, ¿cierto? Eso es lo que hace el hipertexto. Y de alguna manera también lo que hace el hipertexto es, ¿sí?, ayudarnos a conducirnos por caminos de interacción, ¿cierto? A llevarnos a otros momentos, a otros tiempos, a otros esos universos ficcionales, ¿sí? Donde podemos vivir diferentes experiencias de la que queramos, ¿no? Nuestra experiencia ahora totalmente académica, pero ustedes saben que se divierten, que lo hacen, que hacen 1000 tipos de interacciones a través de la misma posibilidad de inmersión en la tecnología y a través de esa interactividad. Bueno, chicos, quería entonces, no sé, ¿tienen algo más que decir? Como aportar estos 3 como grandes conceptos de estados de la mediación, de sus fundamentos y principios, para retomar sobre todo es cómo estamos entendiendo y comprendiendo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, sí me gustaría, y se los quiero recomendar, que esa reflexión final del parcial, porque recuerden que el parcial tiene un momento de reflexión, es como pudieran tener en cuenta cómo, por ejemplo, sus relaciones son mediadas, o sea, como traer, yo sé que les estoy pidiendo que revisen cómo han sido sus consumos desde niños, ¿no? En esa autobiografía, pero también como mirar desde este momento de la hora hacia atrás, bueno, ¿qué han hecho y cómo son esos medios y cómo han transformado mis relaciones hoy en día, ¿no? Y cómo me han transformado a mí mismo, ¿no? De alguna manera en este momento y con todo lo vivido hasta hoy, ¿no? Que va a ser obviamente único e irrepetible. Entonces, bueno, chicos, con esto entonces lanzarles como ideas, o sea, ojalá los haya puesto un poco como a reflexionar para que puedan, este video va a quedar obviamente grabado, para que podamos avanzar, chicos, hacia el tema del parcial. Voy a parar aquí la grabación